Crónicas del Encierro. Hola, ¿qué tal, seguidores de Sin embargo? Les saluda una vez más la reportera Dulce Olvera en Crónicas del Encierro. Ya estamos en miércoles. Hoy toca hablar de crisis climática, específicamente el tema del proyecto del bosque de Chapultepec que yo les había prometido la semana pasada. Pues resulta que el domingo pasado había mucha gente afuera del Jardín Botánico. Por segunda ocasión se manifestaron en contra de esta interconexión de secciones del bosque de Chapultepec y la ampliación con la cuarta sección, porque están en contra de que reubiquen el orquidiario que está dentro del Jardín Botánico para establecer ahí un pabellón contemporáneo, ya que es un proyecto biocultural. Lo que hicieron estos ciudadanos y también comerciantes que venden dentro del bosque de Chapultepec, formaron una cadena humana alrededor del Jardín Botánico que está ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Si usted pasara por Avenida Reforma en bicicleta, en carro, caminando, iba a ver ahí al menos 100 personas unidas en contra de este proyecto encabezado por el gobierno federal y el de la Ciudad de México. Pues para hacerles memoria, el día 9 de agosto, el domingo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Cultura Alejandra Frausto presentaron este denominado proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, coordinado por el artista contemporáneo Gabriel Orozco. Al menos para este 2020 tienen contemplado invertir 1,100 millones de pesos, que curiosamente es más o menos la cantidad que invirtió el gobierno de Felipe Calderón para construir la Estela de Luz. Sin embargo, el proyecto Bosque, Naturaleza y Cultura es un poco más ambicioso porque busca la interconexión de las secciones y la restauración ambiental, sobre todo de la tercera sección que ustedes conocerán, está muy abandonada, quieren hacer un rescate hídrico. Bueno, sin embargo, ha habido inquietudes por este Frente Ciudadano en Defensa del Bosque de Chapultepec, que entre otros está integrado por Homero Arichis, y que llevan 5 años luchando por esa región de la Ciudad de México, por ejemplo, en contra del, ustedes recordarán, corredor comercial Chapultepec. También protestaron en contra de la Rueda de la Fortuna y también contra el CETRAM Chapultepec. Si bien la jefa de gobierno, cuando presentó el proyecto el día 9 de agosto, pues advirtió que no iban a hacer nada que pusiera en riesgo al bosque de Chapultepec, sino que lo que buscaban era un rescate y la promoción de un área cultural y natural, pues este Frente Ciudadano, además de haberse protestado el día domingo en la cadena humana, el jueves anterior también habían estado en el Jardín Botánico en contra de la reubicación del orquidiario para instalar este pabellón contemporáneo mexicano. También protestaron por la centralización de este enorme proyecto bionatural, haciendo un lado una vez más a las periferias, y también sobre todo por la falta de actualización del plan de manejo que debe ser aprobado por el Consejo Rector Ciudadano, un ente conformado por activistas académicos que precisamente se formó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, para vigilar que no se privatizara este pulmón de la Ciudad de México. En tanto, entre tantas dudas, pues la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, dirigido por Mariana Boy, ustedes la recordarán, candidata a la jefatura de gobierno, pues ya empezó a investigar si es legal, es decir, si es correcto comenzar ya la ampliación y la restauración del bosque de Chapultepec antes de actualizar el plan de manejo, y sobre todo la sustentabilidad de las intervenciones que está suponiendo interconectar las secciones y agregarle una cuarta sección y además espacios culturales que les voy a platicar. Bueno, pues resulta que este Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec solicitó información a diferentes autoridades, entre ellas al Consejo Rector Ciudadano, que fueron los únicos que le contestaron, y desde el 14 de julio les dijeron que aún no contaban con el requisito de un programa de manejo. Se trata de proyectos aislados de diferentes escalas y grados de avance sin la articulación física, ambiental, social y financiera que permite un programa de manejo. La misma Claudia Sheinbaum reconoció que desde 2006 no se ha actualizado este programa de manejo
y cuando comiencen con las obras nuevas, que son 3 de los 12 proyectos que tienen planeados, ya van a hacer la actualización. Esto corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Pablo Gaitán, uno de los integrantes de este frente, me decía que pues para ellos es una incongruencia justamente que sin diagnóstico ya empiecen a licitar obras y a anunciar un proyecto de gran escala sin actualizar el programa de manejo. El día de la presentación, es decir, el domingo 9 de agosto, nosotros esperábamos el programa de manejo, que la Secretaría del Medio Ambiente nos informara al respecto, y no solo una serie de apuntes dispersos que ya los había dado a conocer Gabriel Orozco desde el año pasado. Las páginas web abrieron 2 portales precisamente para detallar respecto al proyecto. También han colocado kioscos a lo largo del bosque de Chapultepec para que nosotros como ciudadanos nos acerquemos y preguntemos pues qué va a pasar con esta remodelación y rescate del bosque de Chapultepec, pero para el frente pues no muestran los elementos legales y normativos, y pues eso es muy delicado justamente por los 1.100 millones de pesos que están de por medio. La obra que ya se licitó y es con lo que van a arrancar es la calzada flotante. Claudia Sheinbaum anunciaba que es justamente la obra más importante para este 2020, porque a través de un puente peatonal se va a juntar la primera y la segunda sección. Ya fue licitado por 186 millones de pesos y van a empezar a construirlo en estos días. Según la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ya cuenta con un estudio de impacto ambiental y no se va a requerir talar árboles, sino sencillamente va a pasar sobre el periférico, más o menos como el paso peatonal que está uniendo la primera sección con la calzada de los Leones a través del circuito interior. Rescate del bosque de Chapultepec tiene 4 objetivos específicos. El primero es incorporar el complejo cultural Los Pinos y las 50 hectáreas que el campo militar de la Defensa Nacional donó para que se convierta en la denominada 4ª sección del bosque de Chapultepec. La segunda meta es la interconectividad entre estas 4 secciones, y una de las vías va a ser esta calzada flotante. El Frente Ciudadano, en contraste con lo que dijo la jefa de gobierno de que la calzada flotante no va a implicar pues tala de árboles, contó 250 árboles en riesgo por esa obra, por lo que van a vigilar su permanencia. De hecho, hasta colgaron letreritos en cada uno de esos árboles como para contarlos y tenerlos monitoreados. Y propusieron como alternativa a esta calzada flotante unas vías que ya existen entre la primera y segunda sección, que sería con menos presupuesto y menos árboles en riesgo. Esto lo determinaron a partir de asesores y varios recorridos por la zona. La primera opción sería por el Paseo Campo Marte o también por el Paseo Molino del Rey, y no se gastarían esos 186 millones de pesos ya licitados, incluso antes de actualizar el plan de manejo. El tercer fin para este bosque, que ya tiene 800 años y que mide 800 hectáreas, es el rescate ambiental y la restauración ecológica e hídrica, principalmente de la tercera sección. Para esto cuentan con todo un grupo multidisciplinario precisamente de restauración ecológica. Como les decía, la tercera sección es justamente la más abandonada y la que necesita este rescate hídrico. Para ello se van a apoyar de la Conagua. El CONACYT, al CONACYT le asignaron 12 millones de pesos para que coordine este grupo multidisciplinario. Y elaboren un diagnóstico biofísico y analicen el estado fitosanitario del arbolado, la sustentabilidad hídrica, los servicios ecosistémicos de los suelos y también la riqueza y diversidad de la fauna nativa. Estos proyectos planean concluirlos en el segundo semestre de 2021. Es decir, esta restauración e interconexión la van a hacer basados en el tipo de fauna y flora que hay en el bosque. El cuarto objetivo es la promoción cultural del bosque de Chapultepec, que va más allá de complejo cultural Los Pinos, que se abrió al público el año pasado. Se van a sumar más espacios culturales. Uno de ellos es la Casa del Maíz. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto,
Aclaró que más que infraestructuras nuevas, el proyecto piensa en el rescate, potenciación y difusión de lo ya existente. De los 12 espacios planeados para el servicio cultural y ambiental, solo 3 implican construcciones nuevas. Es el caso del pabellón contemporáneo mexicano, que de acuerdo con el frente es el que va a instalarse en el orquidiario del Jardín Botánico. También está el cubo escénico y el espacio de cultura ambiental y jardín etnobotánico. Estas 3 obras no están planeadas para este año, todavía no se les ha asignado una inversión estimada. Pero este año en la primera sección sí se va a abrir ya la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, que va a estar dedicada a promover pues justamente el conocimiento y la filosofía de la época del cardenismo. También este año se va a inaugurar Sencali, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, en el edificio antiguo del Molino del Rey. Pues obviamente es un espacio que va a ser para reflexionar sobre nuestra cultura alimentaria y algo muy interesante que decía la secretaria de Cultura. Esta cultura alimentaria, de no haberla abandonado, hubiera evitado los problemas de salud que tenemos ahora, es decir, esta epidemia de diabetes, de obesidad, de hipertensión que nos está haciendo tan vulnerables frente al COVID-19. Y la buena noticia es que la guionista curatorial va a ser Cristina Barros. ¿Se acuerdan que hablé con ella la semana pasada respecto precisamente de la importancia de rescatar la comida tradicional mexicana frente a la chatarra? También este año van a tener la oportunidad de visitar la gran tienda de Fonart, que resignificará el trabajo de los artesanos de México, impulsando el desarrollo de conocimientos tradicionales. Esto me recuerda un poco los puestos informales que están intercalados entre las comidas y los restaurantes, que precisamente venden playeras, de calacas, calaveritas, es decir, artesanías mexicanas para precisamente o sobre todo para el público extranjero que visita este bosque de Chapultepec. Retomando la principal inquietud, o una de las principales inquietudes del Frente Ciudadano, que es respecto al Jardín Botánico, pues al menos hasta hace unas semanas, que fue cuando yo fui, los trabajadores no tenían idea de que lo iban a reubicar o que lo iban a restaurar. Pero aquí es una parte donde Alejandra Frausto aclara qué es lo que van a hacer con el Jardín Botánico, razón por la cual el domingo estuvieron en cadena humana para evitarlo. Mira, dice, se incorpora el Jardín Etnobotánico ampliado y la restauración ecológica del Lago Menor se integra con el Museo de Historia Natural. Lo que está ahorita en el Jardín Botánico se va a preservar. Buena noticia. Toda la parte de árboles y todo lo que representa el valor ambiental de esa zona. Se impactarán zonas ya impactadas y se trasladará el orquidiario de la mano de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ahí es lo que les están quitando sobre todo a los vecinos. Intenté hablar con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, no me regresaron la llamada. Ojalá en algún momento nos puedan aclarar cómo van a hacer esta reubicación de un lugar que tiene pues vidrios, vitrales donde entra la luz, el color. Los orquidiarios ya están ahí plantados. Y justamente Pablo Gaitán del Frente Ciudadano me decía, pues es que si van a trasladar el orquidiario no pueden decir que no van a afectar. O sea, ya es una afectación de entrada, es un ecocidio, él me decía. Y es una falta de respeto para nosotros los ciudadanos que nos digan que no va a pasar un daño. Otra de las inquietudes es la centralización de la cultura. El pabellón contemporáneo mexicano, que va a ser donde se va a instalar el orquidiario, será un espacio abierto a exposiciones temporales. Tiene esta lógica de seguir, si ustedes piensan el espacio de dónde están los museos, empieza el Museo Nacional de Antropología, después el de Historia y el de Arte Moderno, y este terminaría como la narrativa de lo prehispánico ahora a lo contemporáneo. También se va a instalar en algún momento en los siguientes años el cubo escénico. Este sí se va a ubicar donde se conocía como las caballerizas. Será un espacio flexible para la danza, el teatro, la ópera, música y nuevas tecnologías. Pero me da risa que Pablo Gaitán pues decía que eso es solo para vender,
y hacer actos efímeros, que también se complementa con el pabellón de cultura urbana que van a instalar en la tercera sección, que él criticaba mucho porque por qué poner un pabellón de cultura urbana en la alcaldía Miguel Hidalgo y no irse a los verdaderos barrios donde están los grafiteros, donde es su ambiente natural, y promover esa cultura. Pabellón contemporáneo, me dijo Pablo Gaitán, debería descentralizarse y ubicarse mejor en la Alameda Oriente, cerca de las zonas periféricas urbanas y el borde de Xochiaca, y el de cultura urbana en los barrios donde viven los grafiteros. Finalmente, la tercera sección, que es donde estaba el Atlantis, donde se concentra la restauración hídrica o el plan de restauración hídrica, se rehabilitará el Panteón Civil de México y se va a instalar el Memorial para los Olvidados, que va a ser un reconocimiento con dignidad a las personas enterradas en las fosas comunes y que va a ser complementario a la Rotonda de las Personas Ilustres. Y por último, lo que les decía de la Cineteca, la Defensa Nacional donó 50 hectáreas para agregarlo como cuarta sección al bosque de Chapultepec, y pues ahí se encuentra el manantial de Santa Fe y la cuenca del río Tacubaya. Van a instalar ahí un Ermita Vasco de Quiroga, que es un edificio del siglo XVI. Van a poner en la antigua fábrica de cartuchos la Bodega Nacional de Arte y Colecciones, que va a tener pues colecciones tanto públicas como privadas de los museos de la Secretaría de Cultura. Algo interesante es que van a también poner en la cuarta sección la Cineteca Nacional del Poniente, aprovechando ya la infraestructura que existe, y van a adaptar las salas de cine. Y finalmente van a poner un pabellón de la Defensa Nacional, que va a ser un museo para que aprendamos la cultura, historia y educación militar mexicana. La conclusión de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, es que se trata del mayor proyecto biocultural del país en un espacio tradicional y tan querido como es el bosque de Chapultepec. Pues eso parecen muchos detalles, pero a la vez todavía quedan muchas preguntas. A mí me inquieta sobre todo lo del orquidiario. Personalmente fui para ver cómo demonios lo iban a reubicar sin hacer ningún daño, como ellos dicen. Y el Frente Ciudadano pues va a estar... sigue muy atento a cada uno de los movimientos. Y pues hasta aquí les platico lo que se presentó como el bosque Naturaleza y Cultura. A los siguientes años vamos a ver cómo va avanzando. De entrada, ya en unos días va a empezar la construcción de la calzada flotante, a pesar de que el Frente Ciudadano presentó una alternativa donde habría menos riesgo para los árboles y mucha menos inversión. Pues nos estamos viendo el día otro miércoles en Crónicas del Encierro para platicar ahora sobre un problema de los resineros y la falta de ingresos. Llevan 5 meses sin ingresos por la detención de la cadena de valor allá en Michoacán.